comenzando con el simposio de esta noche sobre entrenamiento en las alturas, en fútbol. Va a dar las palabras de bienvenida al director académico Porfirio Maidana. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por dirigir un poquito todo esto, de coordinar un poquito. Un saludo cordial a todos los expositores de estas noches internacionales, nuestros amigos chilenos, el licenciado Carlos Salazar, el licenciado Claudio Barca, el licenciado Rodrigo Salas, quienes realmente van a exponernos sus experiencias que son de mucha calidad y de mucho interés. Eso sabido de que estaba comentando anteriormente de que ellos son amigos personal de nuestro director, el licenciado Hugo Arriola, ¿verdad? A quien también me une una gran amistad y hemos iniciado un poquito esta carrera de relanzar nuevamente a la Escuela Privada de Educación Física en el ruedo de las enseñanzas y lo que estamos haciendo actualmente en todo el país. Y agradecerles a los alumnos quienes confiaron también en nosotros. Y realmente esto es para mí sin parangón, algo que al menos yo estoy experimentando por primera vez, porque clases de este nivel, experiencias de este nivel se dan solamente en los simposios, se dan solamente en las jornadas de capacitación y me parece a mí no tanto en una clase de un curso. Esta es una clase de un curso de especialización. Y contento por eso porque es una manera de crecer, es una manera de aumentar nuestros conocimientos de todos nosotros. Y vamos a escuchar esta noche atentamente, darles la bienvenida a ellos, el agradecimiento y también desde acá en la Escuela Privada de Educación Física estamos primero agradecidos y a las órdenes también para lo que sea en el futuro y que este sea el primer paso para ese lazo de amistad, de intercambio que podamos dar más adelante. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos los alumnos, muchas gracias a todos los profesores y los escuchamos atentamente. Gracias, profe Porfirio Maidana. Entonces, las palabras de apertura del profesor director académico de la EPEF. Y ahora entonces vamos a darle paso al profesor Carlos Salazar. Él va a contar en un pequeño tiempo y en forma resumida su currículum y después ya va a entrar en su tema. ¿Puede habilitar su micrófono, profe Carlos? Si quiere probar, puede hacerlo. Sí, me escuchan. Correcto. Ahí, ¿no? Ah, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, yo lo que he realizado desde la docencia en varias universidades, siendo director de carrera, docente, en el área del entrenamiento, con una especialización desde el atletismo toda mi vida, y coincidentemente con eso yo fui entrenador de la Selección Nacional de Paraguay de atletismo, donde Hugo Arriola fue uno de mis atletas, quien está por acá presente. Organizamos muchos simposios. Estoy, digamos, de presidente del Consejo Iberoamericano, fui delegado para vicepresidente de la antigua Federación Mundial de Educación Física para Sudamérica. He dado muchas conferencias, he hecho muchos amigos y cuando a mí me dijeron si podía colaborar acá, yo con mucho gusto, porque si hay un país que quiero mucho, justamente Paraguay, porque cuando uno defiende la selección nacional, evidentemente se pone la camiseta, ¿cierto? Entonces ahí estábamos nosotros siempre. Y agradecer la presencia de quienes hemos invitado. En este momento yo estoy a cargo de la presidencia, estamos haciendo todos estos vínculos internacionales también, por lo tanto cuentan con nosotros. Yo acá extiendo para tener el cable a tierra, no andar siempre de conferencia en conferencia, con un grupo selecto de amigos y atletas, que por ahí veo a mi presidenta, colaborando en Limache, en un club atlético, y en la forma de que nosotros tenemos que nunca perder el vínculo
con esto de tener lo que le llama uno el cable a tierra, que cuando uno está hablando acá, está hablando desde la docencia. Yo me inicié en la escuela normal, rural primero, luego me fui al desierto, Arica, otros 20 años, después fui jefe nacional en el área de formación para el deporte, analista de alto rendimiento, fui el promotor, diseñador y director técnico del Centro de Alto Rendimiento en Chile, dirigí y coordiné los proyectos internacionales en ese sentido. Y bueno, con mucho gusto ahora, lo que más tengo es voluntad, así que el resto del currículo no sirve para nada. Esto es lo que más me interesa a mí, estar con ustedes, y ya estaremos por Paraguay, ya estaremos dando una vuelta, escuchando unas guarañas por allá, tomando unos buenos mates, y ahí a la sombra de algún lapacho, trotando nuevamente en el botánico, con el jardín botánico preparando a los atletas. Así que ya me conozco todas las rutas allá por Asunción y todo lo que hay afuera, hasta Guayaquil, hasta los circuitos y todo lo demás. Bueno, eso es en general, porque es lo que por ahora me interesa, es exponer esto, exponer esto, ¿ya? Así que con mucho gusto. ¿Puedo habilitar, Carlos, ya la pantalla? Adelante, profe, sí, podemos pasar ya a la presentación. Perfecto. Ya se ve ahí, Ahí ¿ya? se ve muy bien. Se ve bien. Sí. Perfecto. Bueno, en esto del entrenamiento en la altura que estamos viendo para los futbolistas, no tiene, digamos, algo diferente con lo que es la preparación de un deportista en general, porque aquí nosotros vamos a tener que ir viendo qué es lo que vamos a hacer con ellos. La preparación física en sí, que es lo que vamos a tratar de hacer, está orientada, como dice, al fortalecimiento de órganos, sistemas, a la elevación de sus posibilidades funcionales, mejoramiento, desarrollo de cualidades motoras, fuerza, rapidez, resistencia, flexibilidad, movilidad, agilidad, velocidad, que no es lo mismo que la rapidez, porque a veces lo confunden, cantidad de movimiento por una unidad de tiempo, pero la velocidad va cubriendo una distancia. Pero esto además para el futbolista tiene que ver con que le permite ser funcional en un equipo de fútbol, porque esto va a depender de la capacidad táctica que tenga su equipo y de la función que le corresponde hacer. Cuando uno va a hacer un entrenamiento, hay que llevarlo a cabo a través de una carga, un estímulo, atendiendo a los procedimientos, procesos y a los métodos, que hoy no voy a poder explicar todo, sino que creo que va a ser una síntesis ilustrada de todo esto. Pero hay que respetar fundamentalmente lo que son los principios para producir la adaptación específica de lo que queremos nosotros en esta prestación deportiva, motivado por lo que es el rendimiento. Y en el caso del futbolista, motivado por el rendimiento colectivo, pero su rendimiento a su vez individual. Cuando nosotros queremos diseñar un esfuerzo, lo primero que tenemos que saber es que los estímulos suaves, la ley de Chulzan, no producen ningún efecto porque están bajo el umbral de la normalidad. Los estímulos débiles hasta el umbral es solo mantención. El efecto óptimo está cuando los estímulos son fuertes. Fuerte significa que nosotros somos los que diseñamos la carga llamada fuerte. Y esa la vamos a diseñar mediante el conocimiento y los antecedentes que tenemos de cada uno de los deportistas. Y el perjudicial es aquí que está demasiado fuerte, excede su capacidad, y no solo excede la capacidad, que vamos a ver más adelante, sino que quizás no se ha tomado en cuenta su reposo, etcétera, las condiciones óptimas para que pueda desarrollarse. Nosotros tenemos que hacer un manejo de intensidades con esto, pero el manejo de intensidades se hace conociendo nosotros los sistemas que tenemos, qué intensidad cada uno tiene. Si voy a hacer un ejercicio de carácter técnico, en general la técnica es una carga débil media. En cambio, si hago una carga física, puede ser fuerte, pero si hago una carga combinada de ejercicios que comprometen el sistema nervioso, muscular, cardio, etcétera, puede ser fuerte o demasiado fuerte. Y cada uno de ellos, por lo tanto, requiere de un manejo y de un conocimiento que nos dé en los tiempos necesarios para poder hacer. Nosotros cuando entrenamos a alguien, le estamos produciendo fatiga.
nosotros le estamos quitando energía. Fatiga, entre paréntesis, fatiga beneficiosa, por llamarlo así, no es la fatiga. Nosotros le estamos quitando, no le estamos dando. Lo que esperamos que a través de la recuperación, en el tiempo exacto, genere la supercompensación que se produce en este momento y genere el avance en lo que es su capacidad. Es decir, nosotros, para que tengan claro, no le damos energía en el entrenamiento, le restamos. Pero como le vamos a restar, tenemos que dejarlo con una energía disponible de forma tal que pueda desempeñarse al otro día y tener esa capacidad de recuperación. Cuando nosotros queremos generar una supercompensación que se llama positiva, si yo tengo aquí en el amarillo el nivel normal, aplico la carga. Como yo le apliqué la carga, pierde toda esta cantidad que ustedes están viendo, ¿no es cierto?, de energía o del potencial que él tiene. Pero cuando uno da esto, que es la línea amarilla, es el tiempo de recuperación. Si este tiempo es el adecuado, la supercompensación es esta ganancia. Entonces quiere decir que el próximo punto de partida, si yo lo gané, es este de acá, no el de acá. Porque si yo parto de acá, pasaría a ser no una carga fuerte, una carga media. Y ahí nuevamente aplico y se repite lo mismo dando las pausas. Y aquí nuevamente he generado ese punto más alto en el cual generé el avance. ¿El secreto en qué está? En esto, en la pausa y en el tipo de ejercicio y las intensidades que yo manejo y que los voy a explicar más adelante. La supercompensación positiva significa que todo esto que está acá me genera esto, que está aquí abajo, perdón, me fui para atrás. Me genera un avance. Esto que acá, si una semana, una sesión, un periodo, esto acá es la primera etapa. Entonces la segunda tiene que estar regulada de tal forma que cuando hago este periodo, yo tengo en este momento la posibilidad de volver a estructurar y armar. Por lo tanto, requiere una sistematización de todo esto. Entonces, eso es lo necesario para que pueda seguir planificando. Hay una supercompensación positiva, que esto ya se hace con gente un poco más adelantada, en que yo le genero una caída, no lo alcanzo a dejar que se recupere, lo vuelvo a cargar, pero después le doy una amplia compensación, porque como él es una persona ya más entrenada, lo que estoy tratando de lograr es una supercompensación positiva acumulada, pero de mayor fuerza, de mayor altura. Y esto a su vez está completa, necesita de una pausa para poder generar la que sigue. O sea, si yo quedé aquí, tengo que generar la próxima. La nula significa, por ejemplo, esas famosas carreras que hacen como políticas nacionales en mi país y en todos los países. Si yo voy si voy un domingo, ¿qué pasa? Se produce esto, ¿no es cierto? La baja, pero pasa una semana y ¿qué pasa? La carga pasa a ser débil, porque la persona cuando recupere no manejó la supercompensación. Y como los esfuerzos son siempre los mismos y no hay un avance, y eso muchas veces pasa con aquellos preparadores físicos que no saben y se manejan generalmente en base a volúmenes aeróbicos, y el volumen en sí, el aeróbico, por ejemplo, es de baja intensidad, porque para que sea un gran volumen, tiene que tener, en este caso, una baja intensidad, porque si fuera fuerte no puede ser un gran volumen. Y así con muchas de las cargas, lo que significa que no hay crecimiento en lo que es el tema fuerza y otras cosas, que es lo que nosotros quisiéramos avanzar. La supercompensación negativa es cuando yo aplico, pero demasiado pronto le aplico la carga que viene. Entonces, en este caso, se va a producir, al no darle yo a todo esto una pausa, en este caso se va a producir el sobreentrenamiento, la fatiga, y es así como se hace abajo. Eso significa que cuando no hay una planificación dentro de la periodización en que me permita esta recuperación, yo no puedo hacer nada. La adaptación que estamos generando es como la vida. Cuando nosotros somos jóvenes y vamos creciendo y nos proyectamos en el tiempo, cada una de estas cualidades que ustedes ven se da en el tiempo, pero se da en distintas etapas. Entonces esta es una adaptación biológica, psicobiológica para la vida, ¿ya? De igual forma, en las primeras etapas nosotros estamos con esta etapa de movimiento reflejo, rudimentario, básico, específico, especializado. Pero ¿qué pasa aquí? Cada uno de estos elementos que ustedes ven tiene un estado inicial, un estado elemental y un estado maduro. Si ustedes hacen algo mal, se va a transformar en un estadio
maduro. ¿Qué significa eso? Que el error queda incorporado y ¿por qué? Y ya localizado y ya reconocido dentro de la cadena de movimiento por el organismo en sí. Cuando uno hace algo mal, los rusos decían que para grabar esto, un estado maduro, haciéndolo bien, tenía que hacer 1500 movimientos, pero para borrarlo, 1.000.000. Entonces, cuando se van a hacer todos estos elementos que vamos a ver más adelante, hay que tener todos los considerando. En el caso del fútbol pasaría de igual forma. Si yo me salto esta etapa y me voy a ir arriba, no tengo ninguna posibilidad de preparación. ¿Por qué? Porque aquí voy creciendo en la medida que me voy desarrollando según el cuadro anterior, en que voy teniendo las condicionantes. ¿Qué saco con estar acá abajo en una cancha de 100 metros cuando no soy capaz de hacer nada porque no está en la medida de mis posibilidades, mi desarrollo psicobiológico, mis condiciones físicas, mi potencia, los elementos que ocupo, todo eso? Entonces, esto aquí me demuestra también que esta adaptación que la mostramos ahí se tiene que ir dando. Aquí la diferencia que se va dando en base a procesos físico-técnicos, después vienen ya los tácticos, estratégicos, después ya viene la decisión en que ya cada uno tiene y sabe de sus propias funciones y sus propias capacidades hasta que finalmente se llega al éxito para aquel que va a ser futbolista profesional. Y eso significa saltarse. Cuando quiero hacer incremento en esto, significa que todas estas supercompensaciones yo las ordeno, pero todo ejercicio que yo haga tiene un valor, una carga. Un ejercicio, voy a partir por el uno de aquí abajo, yo puedo mezclar una carga baja, el segundo día una media y el tercer día una alta, pero después tengo que recuperar y nuevamente volver abajo con una carga baja para cerrar este ciclo. Y aquí se produciría esto, la carga hacia allá y aquí abajo se va produciendo el fenómeno que nosotros lo estamos dibujando ahí. Esto significa que hay también los distintos sistemas, porque mucho al hablar de altura potencialmente es lo aeróbico. El lactáceo tiene menos condicionantes. Entonces, estas dinámicas de volúmenes, si ustedes hacen a gran intensidad en estos elementos, el volumen baja, por supuesto. Y al revés acá, si quiero ir haciendo compensaciones, voy manejando estas intensidades. Cada uno de estos días, cada uno de estos puntos, es cada una de las adaptaciones que ustedes generaron anteriormente. Por lo tanto, el manejo de lo que nosotros tenemos que hacer, esto tiene que ir absolutamente correlacionado. Hay distintas fases de desarrollo de lo que es la forma deportiva. La parte de adquisición, cualquiera sea, la estabilización y la pérdida temporal de la razón. Yo puedo adquirir una condición un año determinado, luego me estabilizo porque se me acabó el año, se me acabó el periodo, se me acabó la semana, se me acabó el campeonato que tenía, porque yo puedo hacer 3, 4 ciclos, pero cada uno de estos se va dando con esto. Yo me estabilizo, dice, cuando logro el nivel que quería tener. Después de una pretemporada, yo tengo un nivel, eso es estabilizo. Parto nuevamente, vuelvo a adquisición, vuelvo a estabilizar el próximo nivel. Pero al final viene la pérdida temporal de la forma cuando yo tengo que terminar después de esto. Entonces aquí hay varios que les llaman periodo, que este es un periodo, esto para explicarlo, es el periodo más bien hecho por Mateyev en su momento, tradicional. Después vienen los de choque y otras cosas más, dependiendo de los deportes también y las condiciones que uno quiera. Esto va variando para gente como el del fútbol y gente que tiene sistemas como el tenis, competencias continuas. Entonces, pero cuando uno hace una base, tiene que generarla en función de todos los elementos que hay que estar considerando. ¿Qué cosas son las que, para establecer un orden metodológico, hay que un aumento de la frecuencia del entrenamiento, puede ser, un aumento del volumen de carga por unidad de entrenamiento con igual densidad de estímulo? Eso cuando uno repite una carga determinada y ya le puede dar un volumen, pero ya lo ganó anteriormente como una condición de base. Es la frecuencia en la que se expone un deportista, un atleta, hace una serie de estímulos por unidad de tiempo. Aumento de la densidad del estímulo del entrenamiento. La densidad es la dimensión de la carga que nosotros le estamos dando, el peso específico. Aumento de la intensidad del estímulo. Todas estas variantes la hace ¿para qué? Para ir haciendo el juego de las supercompensaciones, porque no se puede pasar, todo esto llega a lo mismo. Entonces, dependiendo de la variedad de carga, hay que hacer también a su vez, variando ejercicios de similar nivel de especificidad.
¿Por qué? Porque en la medida que me formo multifacéticamente, me proyecto multifacéticamente. No es que yo me quede con una sola forma de aprender. Por eso que cuando la formación se hace desde niño, la idea es que se haga en base a varios reportes, porque después tienen la capacidad de responder a las distintas instancias. Cuando un tenista va a la malla y vuelve, es un ir y venir que también se da en el básquetbol, que se da en el voleibol. El llegar y salir, un desplazamiento lateral, se produce igual. En el fútbol lo mismo. Cuando ustedes están en el fútbol y están en el área chica, en el básquetbol se da, que ustedes tienen una pantalla y tienen que resolver en 1 metro cuadrado todo eso. Entonces, esas resoluciones que tienen que darse se dan por las ejercitaciones también de otras condicionantes que se dan en los distintos deportes. Acá cuando se conforman, cada uno quiere armar su microciclo de trabajo, aquí se van armando las cargas que uno puede hacer, que dicen mi primera carga va a ser esta, la segunda un poco más fuerte, la tercera más fuerte, pero aquí genero la pausa. Hay modelos de 5, de 4, de 6, como ustedes quieran organizar esto. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando ustedes les digan vamos a ir a altura y le dicen que tienen 25 días, estas cosas se hacen en chico, en pequeño, porque tienen que partir, al no estar adaptados, que lo voy a explicar más adelante, con las condiciones de carga más bajas, y después ir modelando esto y después generar una pausa. Si yo trabajo un mes, que lo hago con mis atletas, le doy 3 semanas, sobre todo en la etapa de estas de base, 3 por 1. Me acerco a la competencia, 2 por 1. Estoy encima de la competencia, 1 por 1. Una de trabajo por una de descanso. Y se puede dar que cuando yo, siendo preparador físico del fútbol profesional en Arica, con el equipo que subimos a primera división, y que a su vez nos tocó ir a jugar muchas veces a La Paz, y tuvimos que hacer todos estos experimentos dolorosos. ¿Qué es lo que se genera con esto de ir a la altura? La hipoxia, disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, que produce una alteración en la homeostasis entre la oferta y demanda de oxígeno, generando una respuesta en el organismo. Entonces nosotros nos vamos a enfrentar en una altura que ya vamos definitivamente hacia una hipoxia, ¿ya? Dependiendo de la permanencia que yo quiera estar, una hipoxia aguda es menor de 3 a 4 días, una crónica de 5 a 21 días, una intermitente alternando periodos de hipoxia con normoxia. Hipoxia se le llama al hecho de o subir, ir a la altura natural, o por el otro lado generarla con elementos a nivel digamos, a nivel del mar, con máquinas, instrumentos, etcétera, que ustedes se van generando esto y es una hipoxia artificial. Y la normoxia es la que se produce al nivel del mar o a algún nivel de que no tiene mayor exigencia, ¿ya? La hipoxia crónica es conocida como aclimatación en sujetos nacidos a bajas altitudes, lo que hacemos nosotros para desarrollar los mecanismos compensatorios propios de la altitud. Por su parte, la adaptación se utiliza en sujetos nativos de la altitud que han desarrollado y heredado mecanismos compensatorios a lo largo de generaciones, como el caso de las poblaciones humanas en los Andes del Tíbet. Aquí uno tiende a decir, vamos a hacer una adaptación. No, yo para adaptarme tengo que vivir una vida y una generación. Incluso aclimatación, uno no logra en sí la aclimatación. Lo que hago es una adecuación. ¿Por qué? Porque en el breve tiempo yo no pretendo estar aclimatado, porque significaría que podría al menos resolver lo que me demanda el esfuerzo en altura. Para que se produzca esta respuesta fisiológica entonces de una condición de hipoxia, necesariamente la saturación de oxígeno debe disminuir a valores inferiores al 92%. Aquí son los antecedentes de los científicos que lo dicen, no lo digo yo, para que vean. La exposición aguda, crónica, intermitente, activa, pasiva, es utilizada como un método de entrenamiento para la mejora del rendimiento físico deportivo. Aquí el deporte colectivo, lo puse acá, a diferencia del deporte individual, está ligado a un sistema técnico táctico de conjunto donde el rendimiento final necesariamente relacionado con variables fisiológicas, anatómicas, mecánicas, aunque todo esto, al estar la situación técnica o táctica planteada, hay que ver de qué forma se da. Partimos de la base que el fútbol es un deporte intermitente. Estas son las variables que se producen. Por lo tanto, no es un esfuerzo continuo, sino que es un esfuerzo que se va dando en la medida que se va dando a la exigencia de un partido. De repente una máxima velocidad, después me toca volver.
después tengo que ir. Entonces, muchas veces a los preparadores físicos dicen, usted no tiene que meterse con el tema, todo tiene que ser físico-técnico. Los físico-técnicos, cuando a mí me van a exigir una condicionante, el físico-técnico parte de la base que todos tenemos las mismas condiciones, las mismas funciones. Cuando hay un lateral que es de proyección, que tiene que ir y volver, va y vuelve, y el va y vuelve significa atravesar la cancha y volver rápidamente, o el mediocampista, en el fondo están haciendo trabajos intervalados, en los cuales la pausa no se la dan ellos, se la da la exigencia del partido. Antes había un sistema que se estimaba que trabajaban 45 segundos más o menos con el balón. Ahora con el GPS no solo miden la distancia, sino que miden el tipo de cualidad, el tiempo que hizo esto, el tiempo en ofensiva, el tiempo en defensiva, y así va señalando todo esto. Entonces, considerando la presión parcial de oxígeno, es el producto entre la presión barométrica y el porcentaje de fracción de oxígeno en el aire inspirado. Yo tomo el aire atmosférico, ¿no es cierto?, me lo llevo a los pulmones, el pulmón tiene la obligación, me lo va a mandar a la mitocondria dice, mira, aquí están señoritas de la hemoglobina, aquí les traigo un poco de oxígeno, por lo tanto, a nivel del mar, este asunto se da, no hay ningún problema, y la hemoglobina trabaja perfectamente. Entonces aquí la disminución de la presión atmosférica propia del ascenso, manteniendo constante en este caso lo que estamos viendo de la presión que hablamos recién, conocido como hipoxia hipovárica. Por disminución en el porcentaje de oxígeno, lo que se denomina una hipoxia normovárica. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahora con el entrenamiento? Existe un acuerdo digamos, entre paréntesis, sobre la utilidad del entrenamiento aeróbico a baja altitud en combinación con la residencia, con las estadías en altitud moderada para la mejora del rendimiento físico a nivel del mar. Pero diversas investigaciones también concluyen que con cortos periodos de exposición ya se aprecian mejoras en el rendimiento anaeróbico, aunque existe una menor cantidad de investigaciones concluyentes sobre esto. No hay mucha investigación porque dan por hecho lo siguiente, que Claudio va a exponer algo ahí, que uno puede lograr a través de la hipoxia la mejoría de la fuerza. Cuando uno se somete a un estado de fuerza, lo que va a hacer, va a producirse la presencia de lactasia, entonces vamos a hacer trabajar todo el sistema de ATP, pero se va a consumir el glucógeno y nosotros vamos a tener la opción a la fatiga. Pero cuando uno lo maneja científicamente eso lo va sumando para traducirlo en lo siguiente, en cada vez ser capaz de proyectarse más en estas anaerobiosis, de forma tal que uno, a través de todas estas ejercitaciones, genera sustancias básicas, hidroxilos, OH. En el fondo es como que uno se toma el antiácido, así como se toma para el estómago, va generando un antiácido propio regenerativo. Eso significa que después yo puedo hacer los mayores esfuerzos a mayor cantidad de milimoles de exigencia por la presencia del lactato, y así lo voy transformando en energía. Entonces, acá estamos viendo que nosotros de qué forma la mejora del metabolismo anaeróbico en hipoxia sería debido a una potenciación de la vía anaeróbica por la mayor contribución energética de la vía hipoxia y a una respuesta más eficiente a los procesos limitantes por el ejercicio en anaerobiosis. En los ejercicios con un número de imitaciones mantenidas y repetidas en el tiempo, lanzamiento, chut de fútbol, sprint continuo, y cuyo nivel de eficacia debe mantenerse hasta el último momento, porque uno no chutea más despacio al principio y más fuerte al final. Siempre en todo esto la potencia siempre es al máximo, el sprint es al máximo, toda salida es al máximo. Entonces tiene que tener uno un nivel de eficacia para poder mantenerse hasta el último momento. Y esto es cuando el rendimiento en altura se ve afectado por una disminución en el aporte de energía y por una limitación en la capacidad de mantenimiento de la intensidad que nosotros requerimos. ¿Ya? Entonces, por ello, la mayor intensidad relativa, la mayor especificidad, la mayor respuesta a la anaerobiosis, buffer, que esas son las sustancias buffer, pueden tener efectos positivos sobre la capacidad de repetir determinados gestos deportivos. La mejora en la recuperación de la frecuencia cardíaca máxima desde ejercicios máximos es un parámetro fisiológico positivo
en deporte con carácter de esfuerzo intermitente, que es este caso, donde es primordial la recuperación entre esfuerzos máximos. Aquí yo no me puedo dar el lujo de parar, tomarme el tiempo, aquí no, está dado por el timing, y ahí es cuando uno dice, ¿cuán aeróbico es el tenis? Dicen 80%. ¿Cuán aeróbico es el fútbol? 70, 80, pero ¿cómo? Claro, si no, no te mantienes 4 horas jugando tenis, no te mantienes 90 minutos. Hay un piso que es lo que mantiene lo que se llama el ritmo de partido, lo que mantiene, en este caso, lo que nosotros queremos mantener como un índice de producción. Encontraron mejoras aquí estos investigadores en la recuperación de la frecuencia máxima desde el ejercicio máximo en sujetos que entrenaron fuerza, resistencia en hipoxia. Un poco lo que va a decir Claudio. Te estoy anticipando el trabajo. Y aquí, respecto a los que entrenaron equitativamente en normoxia, o sea, hubo una mejoría. El punto sería fundamental para aumentar la competencia de los futbolistas por el aumento de su nivel de rendimiento. Ahora existen medios para hacer eso artificialmente y ustedes lo van a conocer en un momento más. Competir en fútbol en altitud moderada y sin aclimatación previa reduce el desempeño físico y aumenta la percepción subjetiva del esfuerzo, pudiendo influir negativamente en la vertiente psicológica del deportista. Aquí hay una cosa que no me acuerdo si lo puse en otra diapositiva, que antes de ir a este tema de la aclimatación, de los trabajos de aclimatación, uno tiene que tomar unos tests. Hay unos tests que tienen que ver con la percepción del esfuerzo. Si ustedes ven que alguien, cuando ustedes hacen subidas, por ejemplo, hacen trabajo pendiente, doloroso, y ven que alguien ante el dolor no es el mismo que estaba en la cancha y no tiene la misma agresividad, dice, tate. Cuando se dan cuenta de que tiene miedo a lo que es la instancia psicológica, de lo que es la altura, bueno, en ese caso también hay que preocuparse de él, porque hay que capacitarlo psicológicamente, porque parte de la base de que le va a hacer mal. Entonces, existe un descenso en su consumo de oxígeno, de rendimiento aeróbico, compitiendo en la actitud moderada, con un aumento de la intensidad relativa del esfuerzo y manifestando una menor capacidad de recuperación de la vía de los fosfágenos. Este aspecto disminuiría la capacidad de realizar acciones repetidas de alta intensidad. Absolutamente. Pero ¿cómo me preparo para eso? Ese es el tema. ¿Cómo yo lo voy a lograr? Pero sí yo estoy claro que logrando porque digo altitud moderada, porque después vamos a ver qué es lo que es moderado, qué es lo que es medio. Moderado no es tan moderado como uno quisiera. Mayor dificultad para captar del oxígeno ambiente y transportarlo a las mitocondrias musculares. Ese es el problema que tiene uno. Lo que se refleja en un descenso de la saturación de oxígeno arterial que provocaría una mayor acidificación del medio interno muscular. Esta acidificación es la que nosotros hacemos. Mira, en el atletismo se decía, las carreras de 250 metros son las que ponen el dedo en la llaga con respecto a lo que es la resistencia muscular localizada. Con los futbolistas yo lo que le hacía era el test de Víctor Massú, un test de 40 segundos que es como el Cooper, en el cual el que recorre más en esa distancia es aquel que tiene la mayor resistencia muscular localizada. Es decir, que es capaz de resolver este tema de movilizar en la cantidad de movilizar el lactato y proyectarse más allá. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, con un atleta lo estoy haciendo ahora, con uno que es velocista. Series de 40 segundos, 2, 3. Pero eso hay que hacerlo la próxima semana y después la otra semana. Cuando uno compara la última semana, se da cuenta que él va anotando, esta vez a raíz de los demás trabajos también, subía trabajos de escala, etcétera. Él va anotando y se da cuenta que mejora en sí la resistencia muscular localizada. Es decir, recorrí más metros, dice. Si le tomo eso, recorrerá 280 metros, 290, etcétera. Bueno, yo tenía tipos extraordinarios del fútbol nuestro que yo lo tomé en la etapa de restauración, que le llamo, porque el gran ídolo nacional, el Chamaco Valdés, lo tuve como un par de años, y a los 39 años llegó conmigo y lo tuve que restaurar, como le decía. Bajarlo 21 kilos, una cosa así. Pero a su vez, ¿cómo movilizas a alguien que nunca trabajó en esto? Y cuando él conoció el trabajo en las dunas, cuando él conoció la resistencia a fuerza, cuando conoció el trabajo de las pendientes, y uno clasificar las pendientes de baja, mediana, gran inclinación, del 5% del día, etcétera, uno se va dando cuenta qué capacidad de acidificación puede ir generando en aquel que tiene que responder a cada rato. Sin aclimatación, a medida que aumenta la actitud, existen respuestas fisiológicas inmediatas. El aumento de la frecuencia cardíaca y la ventilación, incluso en reposo, como mecanismo compensatorio. Uno va
va a partir y ya está con problemas que son los primeros que se manifiestan. El metabolismo anaeróbico aumenta el protagonismo y con ello la utilización de la glucosa como sustrato principal, tendiendo al agotamiento precoz. Es lo que yo les comentaba recién, que condicionaría el rendimiento final del deportista. ¿Ya? Aquí abajo lo pongo como nota, porque son notas, estos de unos científicos que ponen ahí. Curiosamente, esta mayor explotación de reservas glucolíticas se traduce en ciertos beneficios en la prevención patológica como la diabetes mellitus. Claro, como tiene una generación de glucosa y acá se lo consume a través de estos esfuerzos, uno puede bajarle esos niveles a través del ejercicio. Pero hay que hacer este ejercicio. Las desventajas de los equipos no aclimatados sobre 2000 metros. Aparece el mal agudo de montaña, MAM, el sueño irregular, aumento de la frecuencia cardíaca basal y en la producción de lactato y un descenso dependiente de la actitud y tolerancia individual a la hipoxia de hasta el 25% del VO2. Se dice que cada 1000 metros uno va perdiendo el 7% de la condición y si abajo tenía un 21%, arriba se le manifiesta como un 12%, como un 14% el tema de oxígeno. Entonces eso, trabajando con eso, la meta de uno es superar ese tanto por ciento de VO2 que tenemos allá arriba. Los parámetros fisiológicos, entonces, no son tan elevados en comparación con los demás. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de la pausa, después que hace el ejercicio. La mejora se obtendría con beneficio de entrenamiento en hipoxia, podría ser aumentar la competencia técnico-táctica del jugador por un aumento de su capacidad. Esa es la otra cosa. Obviamente aquel que tiene un técnico que le asigna una función, y esa función significa una exigencia máxima, y él tiene la condición porque se entrenó para ello, va a tener una respuesta técnica-táctica superior a los demás. Y esa es la condición que se tiene para todo este tipo. Entonces, a partir de una exposición a la hipoxia intermitente, activo-pasiva, se obtendrían en la mejora del rendimiento en resistencia parámetros centrales, cardiovascular, respiratorio y periférico, muscular y enzimático, aumentando la capacidad aeróbica como anaeróbica. Después vamos a ver cómo se va dando cada una en particular y cómo en este caso, bueno, un traguito de agua. Entonces, ¿de qué manera se va dando esto? Cabe destacar entonces la posibilidad que tengan sujetos mala tolerancia o baja sensibilidad, si también hay que aceptar eso. Por mucha condición que tenga, tiene mala tolerancia. Atletas que nosotros teníamos a nivel del mar, o futbolistas que andaban muy bien, cuando íbamos a La Paz, tenían una baja tolerancia, y acá eran superiores. O sea, no se daba el hecho que aquel que tenía la mayor resistencia a nivel del mar, la tuviera allá. Y esas cosas las percibe uno mismo. A mí cuando me tocaba ir a hacer el calentamiento a los futbolistas, a los jugadores, olvídense. Es decir, abajo siempre andaba corriendo yo adelante de ellos con todo el asunto, y arriba, imposible. Según aquí hay una prioridad del entrenamiento de la temporada, se reduce en entrenamiento aeróbico, máxima prioridad, en este caso de esa pretemporada para lo que vamos a hacer. De baja a alta intensidad. Durante la temporada existe un mantenimiento entre máxima prioridad, alta intensidad, y moderada, alta prioridad, baja intensidad. Estos son elementos que uno tiene que ir manejando en la medida que va manejando cada uno de estos ciclos de adaptaciones. En el entrenamiento anaeróbico, en la pretemporada o en la preparación para, que tenemos que insistir en la velocidad y resistencia a la velocidad, de muy baja prioridad a máxima prioridad al final de la pretemporada. Es decir, ¿por qué? Porque si yo estoy con grandes volúmenes, no puedo tener velocidad y resistencia a la velocidad porque estoy con un volumen muy alto y significa que la intensidad es baja. Entonces, en la medida que evoluciona, voy pasando a la resistencia a la velocidad. Ya antes incluso estuve con la resistencia a fuerza, con los trabajos dependientes. Cuando yo sigo y avanzo, tengo que hacer la transferencia. Y el transferir significa que yo me visto con lo que anteriormente hizo. O sea, lo demás tributa para lo que tengo. Y eso es lo que hace en este caso la pretemporada, porque me tiene que dejar en condición de empezar una competencia que tiene un nivel de exigencia que está asociado a la velocidad y a todo lo que obviamente exige esto de todo nivel. El entrenamiento de la fuerza durante la temporada entre bajo y alto, pero nunca es máximo, por la condición que se da
que esa condición técnica que muchos le tienen mucho temor, pero resulta que ahora se ha visto que a pesar de las fuerzas, para los que no entienden esto, si yo le hago a él un trabajo coordinativo, incluso algunos decíamos, después del ejercicio de fuerza o de cerro, te lleva a un gimnasio a hacer lo que era el asunto aeróbico, ejercicios de baile, después vuelves a la cancha, hace un tenis fútbol y nadie había perdido ninguna sensibilidad. Por el contrario, significa que quien lleva el proceso es el preparador físico. Por lo tanto, eso lo tiene que saber. O sea, no me puedo quedar con ello. No, si le hago pesa, deja duro. Claro, si se la hace otro. Pero si la hace usted, la hago yo, la hacen otro, no es así. Por lo tanto, tiene que, tal como dice, siempre la flexibilidad también va a la par con todo esto que estamos viendo. Los posibles beneficios entonces buscados a través de una exposición hipoxia intermitente se obtendría el mejor rendimiento, parámetros centrales, como estábamos viendo recién y como les explicaba anteriormente. Esto lo dije antes, así que no hay problema. Las intervenciones tienen que coincidir con los ciclos de preparación especial o con los periodos en los que el jugador se encuentra lesionado. Las dos cosas sirven para con el tema de la hipoxia. Hay algunos que hacen lo siguiente, están a nivel del mar, los llevan arriba a la altura, duermen, que también es una hipoxia pasiva, cuando está trabajando el sistema respiratorio, pero está en una altura que no le permite desarrollarse. Bueno, ¿quién lo va a contar mejor es Rodrigo? Porque él acaba de ir al Everest hace un mes. Todavía está ahogado, creo. No se ahoga él. Deberían introducirse en ciclos de carga con alta intensidad específica sobre cualidades específicas aeróbicas y anaeróbicas, pudiéndose utilizar entrenamiento de fuerza simultáneamente a la hipoxia para poder lograr un entrenamiento más completo y específico. Esto es lo que un poco va a explicar Claudio, por eso los dos son invitados estrellas. Yo aquí estoy de relator nomás. Parte inicial de la temporada. Esta fase intensiva de la pretemporada como un estímulo superior y máximo de trabajo sobre la resistencia. En la fase central, aquí recomiendan esto, estos son los potenciales de aplicación del entrenamiento, según estos autores que están aquí arriba. A nivel individual, con necesidad de potenciamiento de la condición física. En función de la especificidad de cada jugador, podrían introducirse ciclos de carga intensiva en fase de descanso de competición, periodo de inactividad 4 o 5 días. Hay muchos acá que no dejan al preparador físico, no los sueltan del tema técnico porque los tienen ocupados, pero uno se da cuenta que tienen una carencia y ciertas especificidades que son carencias que tiene el jugador en las cuales uno tiene que trabajar independientemente de todo lo que esté pasando, porque también el jugador tiene que pensar que este año estará en este club, pero el otro va a estar en otro, y en el otro tiene que llegar en extraordinarias condiciones, no puede dejarse estar. Y a la fase final de la temporada, en periodo después de lesión e inactividad, se utiliza como método de entrenamiento que posibilite la intensificación de la carga externa, sin necesidad específica de transferencia a la competición. Centrado en él, centrado en la necesidad, centrado en la carencia. Como método de mantenimiento de la condición física o mantenimiento de procesos adaptativos continuos. Aquí donde aparece el uso del entrenamiento de la hipoxia en el fútbol competitivo de alto nivel, podría ser beneficioso y positivo como método de mejora del rendimiento físico, no técnico-táctico, y en el mantenimiento del nivel físico adquirido en proceso de lesión o rehabilitación. Contaban en uno de estos equipos españoles que muchos de los profesionales, ellos tienen sus propios equipos en los cuales se aplican y hacen por su cuenta estos entrenamientos de hipoxia en el fútbol. Aquí cuando ustedes están hablando, existen distintas alturas, que Rodrigo lo va a explicar muy bien porque él la vivió, él va a decir qué sintió. Pero aquí nosotros tenemos las clasificaciones. ¿A dónde vamos a ir? Hay una altitud intermedia, 1500, 2500, y los cambios fisiológicos tienen que ver con la saturación de oxígeno 90 y el, ¿cómo se llama? El mal de altura, poco probable. Pero ya a 2500 y 3500 es realmente, ya aparece el mal de altura. Desde Arica nosotros nos íbamos a Putre, que estábamos a 4000 y tanto, 5000 metros, 4 y tanto, y después vamos a ver otra cosa, que a pesar de ser los mismos 3500, unos se apunan y otros no, y habían zonas de puna y zonas de no puna, entonces uno decía, pero ¿cómo puede ser? Y después leyendo algunos artículos, hablaban que tiene que ver con el tipo de vegetación, entonces hablaban que los Himalayas a los 5000 metros tenía arbustos y otras cosas, en cambio en nuestras partes no existe nada. Entonces también hay zonas estas donde uno tiene que ir viendo cuáles son las zonas que tienen puna. Allá desde Arica, cuando se sube a Putre, si uno va a Belén, que está más bajo, se muere ahí.
íbamos de turista a ver el campanario de la iglesia esta que hacían los jesuitas en sus tiempos de allá, y ya en el quinto escalón uno está con unas pulsaciones por allá arriba. Muy elevada altitud, 3.500, 5.008. Y aquí es común, saturación de oxígeno menor a 90, hipoxemia marcada durante el ejercicio. Y la extrema, 5.008, evidente hipoxemia en reposo, deterioro progresivo, de no preocuparse, no es posible la residencia permanente. Bueno, Rodrigo anduvo por acá, cerca de esta altura, y lo que estuvimos viendo, que algunos nepalíes y otros jugando voleibol a estas alturas de los 3.500 para allá. Y la zona ya de la muerte, la inhabitable, habitable se refiere no solo llegar sin equipos, porque los que llegan arriba llegan con equipos. Los Sherpas, algunos llegan arriba y pueden subir varias veces, pero ellos tienen otro sistema, ellos son de el lugar, pero también ya quedarse arriba y en forma prolongada también se produce el deterioro, ¿ya? Ahora, cuando estamos a nivel bajo, esta es la normoxia, cuando estamos en términos normales de hipoxia, ¿ya? Una cosa es caminar y los grupos musculares que ustedes van viendo, claro, no sufren de mayor alteración, digamos, los mecanismos, pero cuando empiezo a subir, ¿ya? Aquí ya empiezan a ejercer lo que antes decía. Aquí estamos frente a los 3.000 metros, ya es una percepción. Cuando vamos subiendo más arriba, vamos por los 4.000 metros, ¿ya? Cuando vamos luego por los 5.000 metros, y cuando ya llegamos aquí arriba, ya todos estos grupos musculares que se ven acá, ya están intoxicados, no tienen la capacidad de respuesta, las células musculares se empiezan a no tener la capacidad de contractibilidad que tenían antes, la sangre, dice, se espesa, el oxígeno no puede correr como tiene que correr, por lo tanto es como que exageradamente como si uno se fuera para arriba transformando todo esto como en jalea. Entonces no existe la posibilidad de movilizarla. ¿Cómo lo movilizan? Con los equipos artificiales que se llevan, pero algunos valientes llegan hasta por acá, que es el campamento base para subir a los 8.000. Bueno, eso lo hace don Rodrigo, ¿ya? Eso lo va a mostrar en un momento más. Mira, aquí se me quedó, ahí está. La fisiopatología del mal. La exposición continua e intermitente a la gran altura disminuye la aparición del mal de altura y aumenta el rendimiento físico. Durante la aclimatación, una elevada ventilación pulmonar y diuresis previenen la aparición del mal de altura. Por eso es que a uno les dan diuréticos cuando va a La Paz. Lo primero que le dan son justamente diuréticos. Y aquí empieza a ocupar un gran papel lo que es el riñón. La enfermedad más común entonces se manifiesta después de 6 a 12 horas de exposición a la hipoxia y está presente hasta en el 75% de las personas que se exponen en forma rápida a la altura. Comúnmente aquí ocurre a altitudes superiores de 2.000 o 2.500 metros. ¿Ya? Mira, esta se me quedó la presentación anterior. Esta baloma va a aparecer todo el rato. Esto estaba en el patio acá. Transporte de oxígeno a gran altura. Las gradientes de presión y su respectiva resistencia a la transferencia del oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria determinan el transporte de oxígeno. Es lo que lo comentaba. Cuando estamos a nivel normal, es fácil, respiro, pulmón, y se va a la mitocondria y no tengo problema. El paso crítico más importante es la transferencia del oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria y la unión de la hemoglobina con el oxígeno. Este paso dependerá de la gradiente de presión y la capacidad de difusión del oxígeno a nivel pulmonar que tengamos y que lo hayamos preparado. Entonces, en todo este paso, nosotros tenemos que ir viendo cuáles son las respuestas adaptativas a la hipoxia. Entonces aquí son de tipo temprana. Lo primero que a uno le afecta, apenas parte, lo primero es respiratorio y cardiovascular. Y la respuesta más tardía, endocrina, metabólica, bioquímica y hematológica. Entonces, con una saturación de oxígeno por debajo del 92, comienzan a producirse una serie de respuestas adaptativas con el objetivo de compensar la menor disponibilidad de oxígeno. El organismo es inteligente, o sea, una cosa es que se ahoga, porque nosotros cuando hacemos los entrenamientos y generamos esta carga, lo que estamos haciendo es quitando la energía un poco acá, pero el organismo inteligentemente reacciona. Lo que pasa es que hay que darle la pausa que corresponde. Entonces aquí
En hipoxia, estas son las respuestas que tienen que ver con la parte respiratoria, provoca un fuerte incremento en la ventilación, la frecuencia respiratoria de ejercicio, aumentando la frecuencia como el volumen corriente. ¿Qué es lo que pasa acá? Dice, que de tanto esto, agitar la respiración, hay una tremenda evaporación. Uno va viendo que todo el rato va tirando vapor, y eso significa que se está deshidratando. Por lo tanto, la hidratación es muy importante a lo que es necesario realizar. Entonces, todo este tema se va a ir haciendo de a poco. En la respuesta durante una estancia crónica en altitud, también con el objetivo de disminuir la distancia entre glóbulo rojo y mitocondria, aumentando de esta forma la difusión y aporte de oxígeno, lo que puede explicar la disminución en la masa muscular después de estadías crónicas en la gran altura. Hay, digamos, elementos que uno tiene que ir considerando, y un poco lo que les pasa a los astronautas en esas pérdidas que tienen, en los cuales nosotros tenemos que estar atentos también, porque los someten a este tipo de ejercicios para poder recuperando por la gravedad, tienen toda una pérdida al no tener sustento de nada, entonces van generando a través de hipoxias estas respuestas. La frecuencia máxima disminuye en altitud proporcional a la menor capacidad de trabajo físico y a la altitud alcanzada. Obviamente tengo menor capacidad, aunque quiera lograr más, no puedo, si no me puedo mover. O sea, no es que no me puedo mover, no tengo la condición. Pero después de unas 2 exposiciones, disminuye la frecuencia en reposo y su máxima, por lo que el gasto cardíaco también disminuye en un 20-25%. Pero aumenta la diferencia arteriovenosa al oxígeno, lo que permite mantener invariable el VO2 máximo a una carga que es la misma, una carga absoluta, digamos. ¿Ya? Entonces, aquí lo más importante, ustedes tienen que ir asociando esto. ¿Y qué entrenamiento es el que voy a hacer para esto? ¿Qué entrenamiento es el que tengo que hacer para lo otro? Hoy no alcanzamos a hacer todo ese entrenamiento, yo quiero hacer una descripción. Entonces, aquí, la repetí la lámina esta. ¿Ya? La causa, dice, es la posible. Esto lo sacamos de unos autores que están acá, unos españoles. La causa de la frecuencia cardíaca, disminución de la sensibilidad y número de receptores, receptores beta, adrenérgicos del corazón como mecanismo de autoprotección, pero no aumentar sus necesidades metabólicas por encima del aporte de oxígeno que le llega. Eso es lo que digo, el organismo es inteligente, por lo tanto siempre va a emitir la respuesta a lo que a lo que estamos en este momento construyendo y desarrollando. Entonces, hay varios aspectos que nosotros tenemos que considerar. Estoy viendo cuánto tiempo llevo, chicos. ¿Cuánto me queda, maestro? Porque yo puedo cortar aquí. Acá son ejemplos de preparaciones, distintas preparaciones físicas con los cuales hacía yo con mis alumnos, pero que tienen que ver con aprovechar el entrenamiento funcional y la instancia donde yo me encuentre para desarrollar la presión. Trabajos con elásticos, trabajos de saltabilidad, trabajos técnicos, físico-técnicos, trabajos que tienen que ver con impulsiones, con trabajos reactivos. ¿Por qué? Porque arriba, tal como dicen, en este tema de los anaeróbicos, es posible que podamos desarrollar una gran preparación acá abajo que va a tener una respuesta porque no se ve tan afectada como se ven los otros elementos, ¿ya? Entonces, es importante en todo esto tener los elementos con los cuales nosotros vamos a poder desarrollar y equiparse un poco. No querían que tengan que tener elementos sofisticados. Hay varias cosas con las cuales nosotros podemos trabajar. Entonces, aquí tenemos que ir viendo cómo vamos adelantando todos estos elementos que aquí, espérate, aquí ya, me pasé con esto, voy a saltarme. Ya, acá estamos en lo de la ventilación, que se me repitió esto, y voy a disminuir en chico porque quiero ver cuánto puedo acortar para mis amigos que vienen acá. Sí, profe, cuénteme. Sí, nos quedarían más o menos 45 minutos después para todo. No. Para terminar todo, sí. No, aquí, no. Entonces yo llego hasta aquí. Con esto, bueno, aquí hay sistematización de los entrenamientos,
¿cierto? Con respecto a la fuerza, programaciones en que tienen que tener mucha claridad con respecto a lo que hacen en el día a día. Cada día tiene que tener relación con lo demás, por eso que nosotros aquí tenemos esto muy acotado. Dentro del saber que si ustedes los lunes, por ejemplo, tienen un desarrollo, una condición, hay que controlarla de lunes a lunes durante las semanas que ustedes estimen. Pero esa misma condición, porque si no la repiten y no van a lograr adaptación de lo que ustedes quieren, sino que tienen que dejar, tener paciencia y saber que esa condición la van a poder desarrollar. Y así, estas 3 semanas, vamos a ir, esta es la supercompensación, tendríamos que tener el éxito final para eso. Bueno, yo dejaría esto aquí. Total, con el curso tenemos para muchos trabajos más. Y este que les quiero final, este es el trabajo. Yo trabajé con el proyecto que es el campeón olímpico de tenis, Nicolás Mazú, con el técnico del equipo, dirigía la planificación completa. Y pasa lo mismo que con lo que hay que coordinar con el técnico. Tienen que definir el técnico qué es lo que la técnica 1, técnica 2 significa los grados de complejidad, la movilidad, preparación física. Aquí está el psicólogo va a estar el miércoles, aquí va a haber sistema de juego, etc. Entonces, esa combinación que ustedes hacen con todo esto es lo que tienen que estar siempre, mantenerlo y en el día a día. Y es así como todo lo que tengan que tener aquí anotado, todo lo que ustedes están haciendo está desarrollado semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, es decir, todo tiene que estar absolutamente controlado. No se quiere ir aquí, ya, ahora se fue la presentación. Bueno, eso sería, mi estimado, respecto a lo que me correspondía a mí desarrollar. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Estamos encantados y por lo que hemos visto, esto da para más. Así es que ya después estaremos coordinando entonces con los respectivos directores para organizar una segunda parte para ir subsanando algunas dudas que vayan quedando. Por una cuestión de tiempo, entonces, quisiera saber si el profe Rodrigo Salas ya está en condiciones para ingresar. Ya tiene que activar el micrófono. Si no se escucha, profe. No se escuchó fuerte y claro. Hay un acople con uno de los micrófonos. Lo escucho, ahí ahora. Lo escucho fuerte y claro. No sé si me ven. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, perfecto. Muy buenas tardes a todos desde Chile, de Santiago de Chile. Me han invitado a comentar, a contar lo que es una ascensión en altura. Hace un mes atrás, en mayo, con un grupo de personas, hicimos una ida, un trekking al campamento base del Everest, el cual está a 5.360 metros de altura y para la cual hay que hacer una aproximación durante 9 días. Es una aproximación saludable. La hicimos sobre la misma ruta que la hizo Hillary y Tenzing, que fueron los primeros que está certificado que llegaron a la cima del Everest. Esta aproximación la hicimos viajamos hasta Katmandú. Katmandú es una ciudad, es la capital de Nepal, está a 1.317 metros de altura, y de ahí viajamos en avión, en helicóptero en este caso, hacia Lukla, que es un poblado, es un pueblo que está a 2.800 metros de altura, donde se ubica la pista más peligrosa del mundo, una pista que tiene 400 metros de extensión y termina contra un cerro. Esto es como un marco de aventura de lo que primero nos enfrentamos. Luego de ahí nos fuimos en un trekking, lo hicimos en gradual, esto porque íbamos conducido por un guía que es chileno, que ha estado 2 veces en la cima de montaña con un equipo de Sherpas,
en el caso mío, el Sherpa que me acompañaba ha estado 16 veces en la cima del Everest, tiene 41 años y la primera ascensión que hizo la hizo a los 29. Y todos los demás Sherpas tenían 2 o 3 ascensiones, obviamente todos acompañados con Jax y todo el apoyo de porteadores respectivos. Esta es un trekking que se hace, como les comenté, por la misma ruta que llevó al mítico Hilary Tenzing, al Sherpa Tenzing, a conquistar por primera vez la cima del Everest. ¿Cuál es la vivencia que yo tuve y la relaciono con todo lo que habló el profesor Carlos Salazar y todo lo que hemos tenido la oportunidad de estar en altura en alguna vez? La verdad es que el trabajo en altura, el trabajo fisiológico, tiene que estar siempre muy bien cuidado con respecto a cómo se realiza esta actividad. Y si bien es cierto, el ir al campamento base del Everest tiene algunas dificultades, sí lo puede realizar cualquier persona que tenga una condición física de acuerdo a una, llamemos, aunque no hay estándares, a una condición física media, ya con una preparación física no a nivel atlética de elite, pero sin embargo con una preparación física en el caso de un entrenamiento obviamente aeróbico, ya muscular, etcétera, etcétera. No cualquier persona puede ir a hacer este trekking. Y les voy a contar algunas complicaciones de las cuales sufrí personalmente y también sufrió el grupo. Bueno, como les dije, partimos en Katmandú a 1.317 metros de altura, distinto a lo que es la ciudad de Santiago, ya llevábamos más altura, y aparte de eso, que el viaje son 23 horas desde Santiago hasta Katmandú. En Katmandú estuvimos un par de días y ahí nos fuimos a Lukla, como les conté. El Lukla está a 2.800 metros de altura y ya para una persona que vivía en Santiago de Chile, que está a 700 metros de altura, ya se siente la diferencia, ya se siente la diferencia con respecto sobre todo a lo que es respiración. Una vez que estuvimos ahí en Lukla, bajamos, hicimos un trekking corto ese primer día, y lo hicimos a Patling, bajando 200 metros, a 2.610 metros, lo cual con un trekking estimado, lo hicimos en 4 horas ese trekking. Y después, al otro día, nos fuimos desde Patling a Nanche Bazar, que ya está a 3.500. Subimos de 2.610 a 3.500 metros de altura en un trekking de 8 horas continuado, con una parada intermedia de almuerzo, lo cual nos dio una sensación, sobre todo, de cansancio, y ahí estuvimos en la noche, y ahí sentimos en la noche lo que es el dormir en altura, como lo explicaba el profesor Carlos Salazar, que es el estar pasivo, ¿ya? Y en el pasivo sí se notaba en la noche la respiración corta, el acortamiento de la respiración para poder ya poder obtener el oxígeno necesario, aunque debería ser contrario. El efecto que se produce es un acortamiento de la respiración, no el querer. Y ahí existe una primera cosa que les quiero comentar, que está descrito en todos los medios, en todos los últimos estudios de altura acerca de la respiración en altura, lo que se llama el suspiro de la abuelita. El suspiro de la abuelita está descrito como una gran forma de poder paliar esta falta de oxígeno. Y es el siguiente, es muy fácil, es como cuando la abuelita les decía a ustedes: ay, mijito, eso mismo, nada más que eso, ese suspiro de la abuelita, haciéndolo cada 30 minutos en el ejercicio, mejora mucho el tema cuando uno está en altura. Lo primero, obviamente me fui después a toda la literatura, desde allá mismo, porque teníamos señal de celular, de internet, y me fui a buscar todo lo que era la literatura del suspiro de la abuelita. Y realmente el suspiro de la abuelita, que así está escrito, les va a poder hacer ustedes, si pueden echarle una miradita, tener una buena mirada a cuánto es la relación que hay
en el tiempo y con qué distancia se hace ese suspiro de la abuelita. Bueno, después de los 3.800, que es Kumjung, nos fuimos después otras 6 horas más, otro día, son todos días, donde hacíamos aclimatación en Namche Azar, que estábamos a 3.500 metros, es lo que comentó también el profesor Carlos Salazar, el equipo de voleibol, porque el voleibol es mucho más, los europeos les metieron más el voleibol que el fútbol a esa altura, y tienen unos equipos de voleibol sensacional que todos rechazan, remachan, y sin ningún problema a 3.500 metros de altura se elevan, tienen gestos técnicos súper definidos, por lo tanto, también estuve averiguando y fueron los europeos los que llevaron el voleibol a esa zona, apoyados también por los norteamericanos, que llevaron unos profesores y empezaron, primero fueran profesores que iban a triquear, y después obviamente formaron unas pequeñas escuelas. Eso también hay unas canchas de fútbol también más arriba, a 4.000, pero no vi gente jugando fútbol, pero sí vi mucha gente jugando voleibol, mucha gente, muchas canchas de voleibol y de todos tipos de edades jugando voleibol. Estábamos en Kumjung a 3.850 metros de altura, y de ahí nos fuimos a Tengoche, subimos un poco de otro día más, en otro día, recuerden que son 9 días de aproximación desde que partimos de Katmandú hasta el campamento base, y de ahí esos 9 días lo hace por seguridad y por adaptación, todo el que va a subir al Everest pasa por ese mismo camino, por lo tanto ustedes pueden ver en esa misma ruta a todos los que van a subir al Everest, y todos los que vienen bajando del Everest vienen por la misma ruta, es una ruta única. Por tanto, ahí tú puedes ver las caras de ansiedad de algunos y otros que van mucho más tranquilos. Generalmente los que van subiendo y van al Everest van muy calmados. Los que van trequeando y los que nosotros vamos sabiendo que vamos a llegar hasta el campamento base, vamos más rápido. Y después de Tengoche, que es un trekking duro de 8 horas, nos fuimos a Feriche con otro trekking duro de 8 horas, y ahí ya la cosa a 4.930 metros en la noche se siente. Y yo les puedo decir que en mi caso personal estaba durmiendo a las 3 de la mañana y de repente me despierto, estoy ahogando, me estoy ahogando, Rodrigo, te estás ahogando. Y ahí, en forma consciente, empezar a pensar que tengo que respirar, ya no en forma automática, sino empezar a contar las respiraciones a las 2 de la mañana y pensar que el helicóptero rescate podía venir, no sé, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, y que no tenía ni una posibilidad de poder decir, bájenme. Entonces empezar a meterle mucha cabeza, y decir, respira 10. A ver, una respiración, métete una respiración de la abuelita, un suspiro de la abuelita, y así contar a 10 hasta que me quedaba somnoliento de nuevo, y de nuevo, no sé, 15 minutos después, nuevo, estoy bajando de nuevo, y así pasar una noche terrible. Al otro día me levanto, cansadísimo obviamente, y nos vamos a 5.100, que es Gorachev, trequeando, y en la noche, ahí sí que de nuevo, durante el día no me pasaba nada, pero en la noche, de nuevo la misma historia de que me estaba ahogando. Llamé, y les cuento, llamé al doctor acá a Santiago, a mi doctor de deportólogo, y me dijo, Rodrigo, lo que tú estás desarrollando obviamente es más de altura, y para eso hay un remedio, un medicamento que te puede ayudar mucho, que es la acetazolamida. La acetazolamida se ocupa para hartas cosas, pero para el mal de altura resulta súper bueno. Es un inhibidor de la enzima carbónica y se usa como diurético. Por lo tanto, el riñón trabaja, y tal cual lo dijo, y lo mencionó el profesor Carlos Saavedra, el profesor Carlos Salazar, perdón, lo mencionó, el riñón empieza a trabajar pero muy forzado, y obviamente uno yo iba a orinar cada 15 minutos, 20 minutos, paraba en cualquier parte, ¿para qué decirle en la noche?
de esa noche, de la noche que ya me adapté, dormí vestido, porque tenía que ir al baño cada 15 minutos. Obviamente tenía que hidratarme mucho, y al hidratarme también tener la precaución, y ahí es otra precaución más, de ingerir electrolitos, obviamente, porque el desbalance que se produce está pasando muchas cosas dentro del organismo, y muchas cosas que los que les gusta el deporte saben que no son normales. Y contra eso también ir contra la parte de la cabeza, la parte mental, donde poder manejar esta situación. Y ahí al otro día ya llegamos al campamento base del Monte Everest, que está a 5.364 metros de altura. Poder pasar esa meta que nosotros teníamos. Yo no subí al Everest, como dijo el profesor Carlos Salazar. Ojalá en 3 años más, espero antes de los 70 años poder hacerlo. Para eso me estoy entrenando, y por eso fue mi primera ida de esta vez, para poder ver cómo era la cosa y poder entrenar lo suficiente, sobre todo después en escalada, que eso es otra cosa. Y después bajamos lo que bajamos en lo que subimos en 9 días, lo bajamos en 2 días, en 2 sesiones de 10 horas de trekking cada una, con una parada intermedia en Namche Bazar, haciendo donde uno va bajando y va viendo que se le va, la adaptación que hizo fue increíble, porque después cuando uno va bajando se va sintiendo que va llegando de nuevo a la normalidad, de una normalidad que uno la encuentra así como en un tubo que va al final de la luz, como lo he definido muchas veces. Obviamente dejé de tomar la acetazolamida, y obviamente se me normalizó completamente toda la micción de orina, y pude también sentir que todo se restauraba. Llegué a Katmandú. En Katmandú no tuvimos ningún problema. Les puedo contar, eso sí, que la gracia en Santiago, cuando me hice los exámenes, también les puedo decir que me llevé un oxímetro, y empecé a ver también la saturación que tenía a las distintas alturas. Y en ese sentido, la saturación a las distintas alturas es increíble. Si uno satura 90, 98, 99, aquí en Santiago, arriba llegué a saturar hasta 83, 82. Y todos son lo mismo, ¿eh? Las saturaciones a nivel, en la cima del Everest, llegan a ser a 65, a 65. Así que imagínense cómo la saturación es increíble, cómo las personas pueden sobrevivir, incluso hasta sin oxígeno arriba, como lo han hecho algunos montañistas nacionales incluso. Después, llegando a Santiago, me hice toda una batería de exámenes. Obviamente las proteínas estaban bajas, porque eso es una condición. Otra condición más que adquirí, y que adquiere todo el que va en esa ruta hacia el Everest, se llama el Khumbu Cough, que es la tos del Valle del Khumbu, que es una tos que, dado el ambiente seco, etcétera, etcétera, se le produce a uno también por el tema de la respiración. Es una tos que es seca, que sin embargo está todo el día sí, y andan todos con esta tos en ese valle. Mi adaptación, en mi caso personal, me bajaron obviamente las proteínas, llegaron a 73. Ustedes saben que las proteínas son mucho más altas para una persona normal. También en la adaptación tuvo una baja de fierro. Hicimos todo un estudio, seguramente, y también con unas placas de rayo desarrollé un pequeño edema pulmonar, y pues eso está superado, y una arritmia sinusal. Eso fue hace un mes atrás. Actualmente me volví a hacer los exámenes, todo eso está superado, pero es mi experiencia de haber trabajado en altura. Yo había estado en Calama, pero uno sube por el día, va en auto. Nunca lo había hecho caminando, nunca lo había hecho en un trekking de 9 días como esta experiencia que es ir al campamento base. Les cuento esto porque, y le agradezco
la oportunidad de poderles comentar esto, porque yo soy una persona que tiene 64 años de edad, fui deportista en mi juventud, llegué a entrenar 2 veces al día, he corrido 32 maratones, 15 veces el maratón de Nueva York, 3 veces Boston y otras más. Sin embargo, hace mucho tiempo que no entrenaba, y para una persona que entrenó en la anterioridad, en su vida juvenil, más joven, sí le puedo decir que la parte mental es súper importante, y por eso lo que decía, vuelvo a decir, el profesor Carlos Salazar, de la parte de cómo incluir al psicólogo dentro del entrenamiento en altura, en todas áreas, es súper importante. Va ligada, y en este caso yo fui un ratón de laboratorio que a mí mismo me hice todas las pruebas había y por haber, y obviamente le estoy contando la historia a modo de testimonio. Así que le agradezco el tiempo que se han dedicado en escucharme. Espero que a los que puedan sacar conclusiones de hacer un estudio o una actividad en altura, o tener la posibilidad de trabajar con equipos en altura, atletas en altura, pongan atención en todo lo que tienen en literatura en la mano y que se la devoren todo. Y que alguna vez se acuerdan de que alguien les contó que en altura, la altura y la parte mental también es súper importante. Muchas gracias, profesores. Muchísimas gracias, profesor Rodrigo Salas. Bueno, realmente muy interesante lo que hemos escuchado en este segmento. Bien, sí, está entonces preparado el profesor Claudio Abarca, es el próximo en sumarse a este simposio. Le pregunto, profesor Claudio, si puede habilitar su micrófono, por favor. Y si 20 minutos le alcanza o necesita más para confirmar, le habilito. ¿Puede hablarnos? A ver. No está habilitado su micrófono todavía. Si puede habilitar, ahí está. Ahí sí. ¿Me pueden escuchar? Sí, correcto. Le escuchamos. Sí. La consulta es si le alcanzaría 20 minutos o lo considera muy poco para su espacio. Creo que está bien, 20 minutos. Bueno, Y vamos viendo, porque vamos ajustando algunas cosas en caso de ser necesario. ya, perfecto. De lo contrario, podemos habilitar una segunda sala, pero tendríamos que mudarnos y bueno, les voy a pasar un enlace si fuese necesario. Ya, ok. Ya. ¿Necesita compartir algo de la computadora o...? Sí, estoy compartiendo pantalla, está poniendo el cronómetro para no pasar. Ahí está. ¿Se ve? Se ve. Ya, perfecto. Vamos a... Ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, soy Claudio Barca, es mi nombre. Y vamos a hablarle de esta metodología que es BFR. Para los que no han tenido la oportunidad de conocerla, le vamos a introducir el conocimiento y la nueva metodología y las formas también de entrenar y sus aplicaciones. Bueno, este es el BFR para entrenamiento en altura, en fútbol, como precondicionamiento hipóxico. Ya, esta es una característica principal del BFR. ¿Qué es BFR?
según lo que podemos apreciar, es un estímulo, unos dispositivos que se ubican en las extremidades tanto inferiores como superiores, y el cerebro determina que ese estímulo que está recibiendo es de alta intensidad, tenga carga externa o no tenga carga externa. ¿Ya? Eso es lo interesante. Entonces, ¿cómo podemos comprenderlo de una manera más simple? Que la aplicación del BFR de los dispositivos más una actividad, cualquiera sea esta actividad, siempre que sea actividad deportiva o actividad física dirigida, incrementa el estímulo. ¿Cuál estímulo? El estímulo fisiológico y muscular, que vamos a ver más adelante en más detalles. Esto proporciona que el trabajo sea eficiente, ¿ya? Al ser un trabajo eficiente, nos da como resultado a mediano y corto plazo una mejora de la condición. Esta mejora de la condición está determinada por los aspectos fisiológicos que se producen con el dispositivo BFR, ¿ya? O como también lo nombró Carlos, que es oclusión. ¿Cómo son los dispositivos y dónde van ubicados? Ya, esos son los dispositivos. Estos dispositivos se les aplica presión. La presión es personalizada. Hay algunas presiones estándares para poder determinar la presión para la persona. En el miembro inferior van ubicados bajo glúteo y esa es la forma correcta de la ubicación para ellos. No pueden ir en ninguna otra ubicación que no sea la que están observando en este momento. ¿Ya? Y en el miembro superior van bajo deltoides. Esa es la ubicación correcta. Cualquier otra variable de esto genera o proporciona un riesgo para la persona. ¿Qué hace al tener presión el equipo, cierto? ¿Qué produce en el organismo? Si lo pudiéramos ver en el interior, eso es lo que va pasando. Que al no tener el BFR, el segmento corporal, existe un flujo normal de sanguíneo. Y con BFR, dada la presión que se le aplica al dispositivo, esto genera una compresión mecánica sobre el segmento corporal. Y eso, como podemos ver en la imagen, comprime ciertas vasos capilares y el sistema cardiovascular periférico. ¿Y qué tiene como resultado? Que el flujo sanguíneo se vea disminuido o moderado, que es la palabra y la terminología correcta. Si tengo un flujo sanguíneo disminuido, uno de los componentes principales del mismo flujo es la oxigenación del mismo, y uno de los factores importantes a nivel cardiovascular es el intercambio gaseoso. ¿Podré utilizarlo solo en un área o en diversas personas también? Lo interesante de este método es que tiene una diversidad de aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser utilizadas a nivel estacionario, en adultos mayores o en técnicas específicas. Eso es para poder puedan visualizar y comprender las diversas aplicaciones que tiene el método, ¿ya? Ahora, estamos enfocados en un deporte colectivo. ¿Cómo puedo trabajar en un deporte colectivo con ellos? Bueno, ese es en rugby tienen ubicados los dispositivos en los 4 segmentos corporales y están realizando netamente trabajo técnico. Y en fútbol, ¿cómo sería? Trabajo técnico específico. Un poquito más, Toño, dale. Toño, ajusta los pies.
trabajo técnico específico en fútbol, podemos ver, apreciar igual. Es un trabajo dirigido. Tenemos las dos variables, donde puede ser trabajo colectivo y trabajo dirigido individual. Puede ser utilizado dentro del área como calentamiento antes de la salida a la cancha. Va a depender, tal como decía Carlos, de la coordinación de todo el trabajo de una manera previa. ¿Ya? Tanto con los técnicos, con los preparadores físicos, y encontrar los momentos adecuados y oportunos para poder insertar esta metodología. ¿Ya? Tiene que haber un trabajo previo siempre antes de la realización del mismo. ¿Ya? Podemos ver que un ejercicio sencillo para un deportista que es futbolista profesional es bastante complejo, se dificulta sin tener carga externa. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de trabajo a nivel de fútbol podemos realizar, cierto? Trabajo sencillo. Aquí la importancia de estos trabajos es la dosificación del mismo. Un ejemplo sencillo, que el trabajo que realizó este muchacho fueron 3 series de 25 repeticiones con cada pierna. ¿Ya? Ese día él no le tocaba salir a cancha, era un jugador que estaba en reserva y por eso se pudo hacer ese trabajo. ¿Ya? Este otro tipo de trabajo también dirigido, este es un futbolista de Cobreloa. Entonces, la variabilidad de la aplicación va a estar determinada necesariamente por la coordinación que se pueda realizar, ¿ya? Y la planificación. Como nombraba Carlos, que es muy cierto, la hipoxia tiene ciertas condiciones para que sea eficiente. Y una de ellas es que tiene que tener cortos periodos de estimulación hipóxica, que son necesarios para estimular la producción de eritropoyetina. Para que se produzca esta respuesta fisiológica, necesariamente, como ya nos han mencionado, la saturación de oxígeno debe tener valores inferiores al 92%. ¿Cómo podemos comprobar esto? Que BFR lo produce. Bueno, lo hemos utilizado y hay varias herramientas. Pero también tenemos que tener en consideración cuál es el rango de saturación de oxígeno que vamos a tener al momento de trabajar con BFR. Aquí los tenemos y podemos apreciar el rango, lo que es a nivel de la salud, y cuando medimos la saturación de oxígeno en el segmento que tiene el BFR. Nosotros hemos llegado a registrar menos de 70 de saturación en el segmento, que no es lo mismo que tomar la saturación a nivel sistémico en una persona que está completamente normal, ¿ya? Cada uno de estos rangos está determinado por la salud cuál es el tipo de intervención médica que se debe realizar, ¿ya? Pero por BFR, como es el segmento, nos dice que está siendo eficiente porque tenemos y logramos visualizar una hipoxia localizada. Por lo tanto, podemos considerar que estamos en un proceso de preacondicionamiento hipóxico para trabajar en altura. ¿Cierto? ¿Cuáles son los niveles donde podemos estructurarlo y podemos desarrollar el BFR como preacondicionamiento? Bueno, en sistema muscular, ¿cierto? Un trabajo dirigido. En el sistema respiratorio va a depender directamente del método de entrenamiento que se utilice, como bien lo nombra Carlos. La eficiencia de este método está determinado por las hormonas que se producen por la acumulación metabólica dada la deuda de oxígeno. Y como bien nos comentaban y escuchamos, dada la deuda de oxígeno se genera una mayor acidosis. Esta acidosis, y al haber una demanda mecánica alta o un trabajo con una hipoxia localizada, libera hormonas del crecimiento, ¿ya? Además de que genera una síntesis proteica, por lo tanto, también va a haber un crecimiento muscular. Y al tener una demanda mecánica, una deuda de oxígeno, liberación de hormonas, estimula el sistema nervioso para que se activen los dos tipos de fibras musculares. O sea, a nivel metabólico y fisiológico es muy intenso.
La hipoxia localizada activa el metabolismo anaeróbico, ¿cierto? Lo que hacía mención anteriormente es que nos produce una mayor cantidad de ácido láctico. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo lo hemos medido? ¿Ya? Esto es un calentamiento del protocolo que se utilizó, fueron 4 series de 25 repeticiones, y este es un equipo que se llama UMON, que mide la saturación de oxígeno residual o el oxígeno que está siendo utilizado a nivel muscular en ese momento. Ese es el valor que se medía sin los dispositivos, y este es el valor que se medía con los dispositivos. Si pueden ver, la diferencia en los valores de oxigenación muscular es considerable. Pero podemos ver que los picos aumentan, por lo tanto también se cumple la variable de que deben ser pequeños picos de niveles hipóxicos, ¿cierto? Ahora, considerando que se debe estructurar el entrenamiento, ¿cómo lo puedo enfocar? ¿Cuánto debe durar? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto es lo máximo? ¿Y cuál es el entrenamiento? Primero, la duración mínima son 6 sesiones, ¿ya? Pueden haber cambios antes, pero se sugiere que no puede durar menos de 6. Lo óptimo son 3 a 4 semanas. ¿Para qué deporte? Para fútbol. Y aquí viene la coordinación previa con los entrenadores, como lo decía Carlos, y el trabajo que se vaya a realizar de manera conjunta. La intensidad de entrenamiento, dado que ya la aplicación del dispositivo es un ejercicio de alta intensidad, se sugiere el umbral 2 para poder desplazar las curvas del BTO. La estructura del entrenamiento son breves episodios de BFR transitorio. Quiere decir que aplico un elemento técnico con BFR, retiro los dispositivos y puedo continuar con un trabajo, ¿ya? Ahora, si realizamos una comparación en los entrenamientos de fuerza y sus manifestaciones, cada una de ellas tiene un tiempo para su desarrollo, el número de sesiones adecuadas, un tiempo de recuperación y su porcentaje de trabajo. Aquí lo más interesante de que pueden o se puede observar y apreciar es que BFR tiene la posibilidad de que de 1 a 4 semanas y entrega la misma manifestaciones de la fuerza, las trabaja en bloque. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo planificar de la misma manera que planificaba antes para ese tipo de trabajo. Lo que sí genera una ventaja porque los niveles de carga externa son muy bajos. Por lo tanto, el riesgo de lesión por carga externa es considerablemente poco. Ahora, si lo establecemos como para poder visualizarlo mejor, podemos apreciar de que en 4 semanas BFR cumple con ciertos requisitos que en otros nos llevarían 12 semanas a desarrollarlo. Por eso se propone que debieran ser de 3 a 4 semanas como una intervención de preacondicionamiento. ¿Qué deportistas lo han usado en Chile y para qué áreas, cierto? Leandro Venegas, del Club de Universidad de Chile, en un proceso de rehabilitación de rodillas, dado que todas las intervenciones generan pérdida de masa muscular, la aplicación de BFR con carga externa, como pueden ver, son 12 libras, genera desarrollo de masa muscular. Aquí está una explicación que esa se la vamos a poder compartir sin ningún problema. Eso salió en la prensa 2018 aproximadamente. ¿Qué otros deportistas nacionales lo han usado? Bueno, Arturo Vidal, ¿cierto? Se capacitó aquí al kinesiólogo de la selección chilena, que es Pedro Oñate, amigo de Carlos, lo conoce muy bien, y él fue a Alemania a realizarle la aplicación del tratamiento y de la metodología del entrenamiento que se diseñó para aquello. ¿Qué otros deportistas lo han utilizado también?
la Universidad de Chile tiene una condición concreta de trabajo sistemático con la metodología BFR, ¿ya? Generalmente ellos están renovando los equipos cada 2 años debido al uso, o uno dependiendo de la cantidad de deportistas lesionados o juveniles, y ya son comprobados la metodología. Lo interesante es que ellos también realizan pruebas dentro del mismo club, tanto pruebas bioquímicas también para los deportistas. ¿Qué otros deportistas lo han utilizado? Alexis Sánchez, también con Pedro Oñate, el entrenador de la selección chilena. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cómo es el producto adecuado? Uno, si empieza a revisar la literatura, va a encontrar una variedad de productos. Pero lo interesante y lo importante que deben saber es que estos productos que nosotros estamos presentándole aquí a ustedes para que lo vean, son los que están diseñados para que sean seguros para la persona que los va a aplicar, tanto como para el que va a recibir la aplicación, ¿ya? Cualquier variación de lo que está ahí no necesariamente va a cumplir con las características que ustedes pueden entregar una seguridad y profesionalismo. Eso es, no abordamos mucho más para que pudiera tener, dejarse otra instancia y poder expresarlo en mayor profundidad. ¿Ya? Solo se pudo mostrar cómo se aplica, las ventajas que puede tener. Si fue muy rápido lo podemos retomar en otra instancia. Y más que nada agradecidos de esta oportunidad con los compañeros y colegas de profesión. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Estamos muy contentos con todo lo que hemos visto y aprendido, que ha sido bastante. Realmente yo creo que la dirección del instituto después estará organizando alguna segunda participación de ustedes para compartir y profundizar más detalles al respecto. Sí, no hay ningún problema. Ahí lo coordinamos con Carlos. No hay, siempre he estado dispuesto a colaborar en lo que sea. Eso es lo importante. Excelente. Qué bueno. No sé si el profesor Porfirio Maidana, que está aquí en la sala, está aquí para darnos algunas palabras para cerrar este simposio relacionado al entrenamiento de futbolistas en las alturas. Muy bien, realmente hemos aprendido un montón. Gracias a los expositores de gran nivel. Y bueno, agradecerle por esta oportunidad y creo que con el director vamos a estar dialogando para que esto se amplíe. Y por supuesto que yo a través también de los amigos del fútbol profesionales voy a mencionar este método bastante interesante y que creo que va a servir muchísimo para el fútbol porque en los equipos profesionales hay mucha competencia a nivel de altura. Los equipos paraguayos que van en Copa Libertadores o en Sudamericana. Y yo creo que vamos a hacerles saber a los colegas también de esta gran innovación para nosotros, ¿verdad? Pero es que es la ciencia que siempre aporta a lo que es el fútbol. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Así es, muchísimas gracias a todos por participar esta noche en el simposio de entrenamiento en las alturas para futbolistas. Ya cada profesor que haya participado en este evento estará recibiendo, digamos, el material que ha sido grabado y que hasta aquí